¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Dani Cultura, que es este que estáis escuchando ahora mismo. ¿Cómo va este verano que, bueno, estaba viniendo más o menos y de repente, ¡pum!, ya han empezado a llegar las olas de calor tan fuertes que vienen últimamente? Porque sí, amigas y amigos, el clima ha cambiado y si lo queremos ver bien y si no, es que no queremos verlo porque vaya olas de calor que están dándole fuerte aquí. Y de hecho, relacionándolo con el tema del podcasting, sobre todo el podcasting que hago yo, que es el clásico podcasting independiente en el que con mejor o peor suerte voy sacando, pues unos episodios que espero que os gusten y con los medios pues de los que uno dispone, pues vas invirtiendo en un micro, en una interfaz de audio, en una mesa de mezclas un poquitín curiosa o no, o lo que sea, pero sobre todo el ambiente en el que se suele grabar este podcasting independiente pues suele ser en una habitación que se suele buscar la más aislada posible para que no se cuelen pues diferentes sonidos que no interesa que entren dentro de las grabaciones. Y claro, al ser un podcasting independiente, como es mi caso, pues bueno, le puedes hacer a esa pequeña habitación, como es mi caso, una pequeña habitación, pues se le puede hacer según qué tratamiento de insonorización o de, más que de insonorización, que eso es muy complicado, de, pues evitar que rebote las ondas sonoras de mi voz en las paredes y diferentes trucos. Bueno, yo os voy a contar el mío. Detrás de mí tengo un armario, le abro las puertas y entonces tengo un increíble tratamiento de sonido porque así se evita pues que reboten las ondas sonoras de mi voz y etcétera. Y delante de mí tengo, con una madera de un viejo armario, pues le puse unas espumas para que así, en definitiva, a lo que os voy. Ese tipo de tratamientos hacen que el sonido sea mejor, pero sobre todo para mí la clave es encerrarme, es decir, cerrar ventanas y puertas. ¿Y qué pasa? Que si, por ejemplo, yo pusiese aire acondicionado, pues se escucharía un sonido zumbante constante y entonces tendría que andar trabajando mucho más el sonido. Ocurren dos cosas. No quiero trabajar mucho el sonido porque prácticamente lo que soléis escuchar es lo que se graba, salvo algún embrujo que le hago con algún software y sobre todo la clave es esa. Encerrarme. ¿Qué ocurre? Que esto del podcasting independiente en verano es profesión de riesgo, porque claro, con 40 grados ahí fuera, efectivamente 40 grados prácticamente, no sé si habrán llegado oficialmente, pero más de 35, llevamos así 4 o 5 días aquí en León, pues si yo me encierro, ¿qué ocurre? Que hace aquí un calor del diablo. Así que efectivamente, en verano el podcasting independiente es profesión de riesgo. Y si seguís más podcasts, veréis que muchos de ellos paran en verano. Y yo creo que una de las principales razones es precisamente evitar las olas de calor, efectivamente. Una de las cosas que yo hago es no ponerme los auriculares que me habréis visto en los videopodcasts, en los podcasts que publico con imagen también, que es verdad que a mí me ayudan mucho para monitorizar lo que voy diciendo y demás. Se escucha muy bien, eso para mí me ayuda mucho. Y entonces lo cambio por los típicos auriculares que se suelen poner pues para escuchar música o podcast y demás. Alámbricos, no inalámbricos, en fin. La cuestión es que ahora mismo aquí en mi estudio, mi pequeño estudio independiente de grabación de Dani Cultura, los estudios centrales de Dani Cultura, hace un calor de 3 diablos. Pero lo hago con alegría, porque me gusta mucho seguir publicando, me motiva, me gusta y además creo que tengo cosas que contar, sobre todo en este verano en el que, pues no tengo nada preparado. Me gusta
apoyarme un poco en lo que vais comentando, pero tampoco quiero hacer ese típico contenido que he ido haciendo en invierno, y que volverá. El de preguntas y respuestas, no más que preguntas y respuestas, es dar voz a vuestros comentarios. Pero sí que me sigo apoyando en ellos, más o menos. Y por supuesto, esas charlas con Jairo, varias charlas que tengo ahí pendientes, que a ver si saco tiempo, pero se me va complicando y bueno, seguramente haya gente que me esté escuchando que está pendiente de que concretemos. A ver si esta semana, pero es una semana complicada para mí. En fin, la cuestión es que en este episodio voy a pivotar en torno a un comentario que dejó Fidel. ¿Qué tal estás, Fidel? Miembro de la comunidad de Dani Cultura. Y voy a leer su comentario. Su comentario se produjo en un vídeo del canal del YouTube, que por cierto, si no lo conocéis, mi canal del YouTube, pero sí el podcast, que sepáis que tengo un canal del YouTube en el que, bueno, hablo de lo humano y lo divino, naturaleza, huerto, fototrampeo, ecología, bueno, en fin, muchas cosas. Dentro de poco, bueno, estoy empezando a tocar temillas de pastoreo, me gusta. En fin, la cuestión es que el vídeo en el que Fidel hizo este comentario es en uno que se titula ¿Cómo va el bancal de los puerros? En el que efectivamente hablo de puerros. Bueno, más allá de cómo van mis puerros, que por cierto no van nada mal, bueno, Fidel comenta, y leo, y cito: «Qué valor ponerse así a todo el torrado. Solo de verte ahí me he puesto a sudar. Yo lo que hice el año pasado y me funcionó bastante decente fue poner un extra de acolchado de rastrojos que había por la finca que desbrocé». Bueno, más allá de comentar los manejos, usos y costumbres de Fidel o los míos, me dio para pensar esto de qué calor o qué valor ponerme así en el torrado. Y os voy a leer lo que le respondí al bueno de Fidel. Y allá va. Hola, Fidel. Buah, mira. Bueno, porque por cierto, esto no es lo de comentario. En el vídeo, bueno, salgo hablando del tema de los puerros, pues bajo un sol que por cierto ya era el de la tarde, serían esas horas, serían las 8 y algo. Bueno, no era chicharrante sol de que puede haber a las 5, las 6 de la tarde, las 2, las 3, bueno, en fin. Esas horas tan centrales que, bueno, ahora me va a dar más para comentar esto. Pero bueno, os voy a leer el comentario. Era para poneros un poco en contexto acerca del vídeo y así podréis entender mejor mi respuesta al comentario de Fidel. Y allá va. Bueno, mira, tolero muy bien el calor. El calor seco de León, mesetario. El calor de costa ya me cuesta mucho más, pero aún así, en la zona en la que tengo el huerto están viniendo unos años muy aplastantes en cuanto a temperaturas máximas. Hay días que llego a regar y noto que las hojas se han quemado. Va más allá de regar más o menos. El sombreo será clave en los próximos años y además las heladas también caen aquí, claro. Lo cierto es que es un poco un rompecabezas y esto me da para episodio del podcast para el sábado. Mira tú, voy a apuntarlo. Gracias, Fidel. Y efectivamente aquí estoy, ya lo apunté y aquí estoy haciendo ese episodio prometido del podcast porque efectivamente da para hablar largo y tendido esto. Mirad, yo el calor, soy un adorador realmente del calor. Yo para mí tengo mucho aguante. Ya sabéis muchas y muchos por aquí que soy ciclista, aunque ahora mismo estoy parado porque he tenido y tengo las piernas un poco fastidiadas. Pero bueno, volveré. Sigo caminando. Me estoy cuidando en los últimos años bastante, muy mucho de el calor, de las horas centrales y demás, pero os puedo asegurar que he hecho verdaderas salvajadas con el tema del calor. Hacer rutas en bicicleta para mí a partir de las 11 de la mañana y llegar a las 6 de la tarde era una cosa bastante habitual. Bastante habitual. Para mí, bueno, en bicicleta es verdad que en la percepción del calor, porque te da mucho el aire, en fin, y vas buscando, y encima yo voy buscando zonas algo más montañosas, pues no es esa sensación de tan aplastante de calor. Pero, en fin, en definitiva, yo tengo bastante tolerancia al calor. Por ejemplo, al frío no. Yo soy un friolero
Vamos, increíble. Pero para mí el calor es algo que yo tolero. Sin embargo, a pesar de que yo sea, como os digo, bastante tolerante a esas altas temperaturas, sobre todo estas temperaturas leonesas de calor seco, en el que te pones en la sombra y, bueno, podríamos decir que te alivia, cada vez menos, y ahí vamos. El tema es que el calor que está viniendo en los últimos años no es el habitual ni en León, ni en Asturias, ni en Cataluña, ni en Aragón, por supuesto, ni en Andalucía, ni en el Levante español, ni en Extremadura, ni nada. Es decir, estamos teniendo temperaturas de verdad increíbles. Y es algo a lo que debemos adaptarnos, porque no tiene marcha atrás. Ya nos lo hemos cargado. O sea, ya nos hemos cargado el clima que teníamos. El clima que teníamos hace, os podría decir 10 años, pero vamos a ser más benévolos. Hace 20 años ese clima ya no. Ese ya es historia. Ya no va a volver, al menos en los próximos años. Entonces, como ese clima, los cambios en el clima tienen como unas inercias muy poderosas, muy poco, no se pueden detener y van a largo plazo, pues lo que se nos viene encima es una ola increíble, nunca mejor dicho en este caso, de calores. Entonces, la historia es que hay que adaptarse. ¿Por qué hay que adaptarse? Porque, como os digo, es algo que no se va a poder detener. Es así. O sea, es así. Es así. De hecho, me parece que hace poco una noticia que vi fue que 2025 ha sido el tercer julio más caluroso desde que se tienen registros. El más caluroso fue, me parece que el 2024 y el segundo 2023 y 2025 está en la tercera posición. Quizás el 2026 se cuele en el top 3, pero los próximos años vamos a ver ese patrón, que cada vez van a ser años más tórridos, y esto es así, esto ha venido para quedarse. Entonces, solución, la adaptación. Por ejemplo, bueno, es que claro, si no estáis en contacto con la naturaleza o cosas así, puede que sencillamente tengáis calor, lo sobrellevéis de una u otra forma y bueno, qué calor, o incluso podéis veros impregnadas e impregnados de eso de en verano siempre hizo calor. No, si es que en verano siempre hizo calor, pero no tanto. Es así. Y entonces, a lo que voy. Si estáis un poco en contacto con la naturaleza o con un huerto que al fin y al cabo os conecta bastante con el medio natural, podréis observar ciertas cosas que no se producían, ya no os digo hace 20 ni 10 años, hace 4. Yo empecé a hacer huertos hace 5 años, 4 o 5, por ahí, así como más fuertemente. Entonces, yo el primer año no vi cosas que estoy viendo en los últimos años. Por ejemplo, y os pongo un caso particular. Hace poco, hace una semana y media, estaba hablando con Julio, que es el propietario de la tierra, del pedazo de tierra en el que tengo el huerto que aparece en los vídeos del YouTube. Y entonces me estaba mirando y tal, así el huerto, y decía, joder, es que parece que tienes las hojas como muy amarillas y tal. Joder, ¿no riegas? Yo digo, no, yo riego en función de... O sea, yo voy a prácticamente mínimo cada 3 días ahora, y si veo que hay mucho calor, cada 2. Voy además sobre las 8 o así, para que ese agua no se evapore demasiado, lo aproveche durante la noche y bueno, en fin. Es decir, sí que riego. Tiendo a no regar en exceso las plantas para ahorrar agua y en definitiva tiendo a regar poco las plantas. Pero claro, ¿qué pasa? Que estábamos viendo que es que esas hojas no era cuestión de riego, es que se queman. Las hojas de las plantas, señoras y señores, niños y niñas, se queman por las altas temperaturas. Y es más, hay muchas floraciones, por ejemplo, en mis tomates, yo estoy viendo o he visto
que hay momentos en los que, claro, los tomates, desde que ya se tiene ya está la planta así desarrollada y echa las primeras flores, como que no deja de echarlas. Pero se está viendo con unas temperaturas tan elevadas que esas flores se achicharran, se queman, las floraciones se pierden. Y os pongo otro ejemplo, y digo más, y además esto ya no es una cosa que yo me haya podido sacar de mi chistera o lo que sea. Y os voy al pastoreo, al pastoreo y a la gestión de pastos. Hace no mucho fui a visitar a los pastores, a las personas, bueno, y pastoras, porque también estaba allí una chica que es, de hecho, podríamos decir, la pastora líder de allí, en donde voy a estar yo, de una temporada. Bueno, la cuestión es que estas personas, hablando con las viejas y viejos habitantes del lugar, y me parece que concretamente esta persona que comentó esto fue pastor toda la vida por esa zona, o por lo menos había tenido manejos de ganado. Claro, ¿qué pasa? Hemos tenido un año que ha sido muy lluvioso y claro, la gente dirá, bueno, pues ha sido lluvioso, pues fenómeno. Bien, el clima está totalmente desconfigurado ahora mismo y hasta que se adapten las plantas, los animales y las personas van a pasar muchos años. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los puertos? Y esto también lo enlazo con algo que nos comentó María Osorio, la chica que tiene vacas y con la que hablé en un episodio del podcast no hace mucho, que decía que ella allí en Galicia, en Lugo, en la montaña de Lugo, una zona húmeda, una zona húmeda vamos, uno de los paradigmas de zonas húmedas de España, ¿no? Galicia, esa zona del Lugo, en fin. Pues comentaba ella también que estaba viendo que estaba todo muy seco y la conversación que tuvimos fue a mediados de julio. O sea, que veníamos todavía de la primavera, que todavía hace prácticamente un mes que hablé con ella. Es decir, la primavera todavía estaba muy cercana, porque ahora en agosto, bueno, ya han pasado casi 2 meses de las últimas lluvias en condiciones y, bueno, podemos decir que se están empezando ya a agostar todos los campos, todos los terrenos, los puertos incluso, etcétera. Pero en julio no. Bueno, la cuestión es que María también había advertido que los prados estaban más secos de lo habitual a pesar de haber tenido un año verdaderamente lluvioso hemos tenido por aquí por el norte. Bien, pues ahí en los puertos, por aquí en León, también se está viendo que los puertos, el pasto está muy seco, más seco de lo habitual. Y no es por cuestión de la lluvia. ¿Por qué? Porque cuando las plantas estaban rebrotando o estaban empezando a brotar, las plantas de pasto, las gramíneas y alguna leguminosa que crece por ahí y demás, pues vinieron heladas a destiempo y ese primer rebrote se quemó. Cuando empezó otra vez el rebrote, vino el calor fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las plantas es que están absolutamente, pues que no saben qué hacer. Hacen lo de siempre, porque es lo que hacen las plantas, y entonces o les pilla una helada tardía, y cuando empiezan a rebrotar, pues ya vienen 30 y tantos grados y ya no tiran lo suficiente, y ya claro, ya no llueve. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que el clima está roto. El clima como lo conocíamos está roto. Esto es así. O sea, allá por donde lo miréis, ¿eh? Y yo ahora mismo tengo, puedo digamos, comparar o ver diferentes sistemas, diferentes ecosistemas, como por ejemplo la alta montaña, los puertos, la zona de ribera que podríamos decir que es esta zona baja de León, mi huerto, en el que yo veo que año tras año voy teniendo más y más problemas con temas de calor, pues cuando no viene una ola de calor que no termina, pues vienen días con picos de calor muy elevados con 40 y tantos grados, o noches que no afloja el calor aquí en León, y aquí en esta zona, en este rinconcito de la península ibérica, lo más clásico era que efectivamente en León siempre hizo calor, pero por la noche pues refrescaba y... Bueno, de hecho os voy a decir un clásico de por aquí de León que era, y podríamos decir que si quieres reconocer a alguien de León, tienes que ver si lleva una chaquetina.
¿Por qué? Porque siempre llevamos una chaquetina por si refresca. Y da igual la zona donde vayamos. ¿Veraneas en Almería? Llevas la chaquetina por si acaso refresca. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en León estábamos acostumbrados a eso. Pues igual teníamos tardes de 35 grados, pero sabíamos que por la noche íbamos a tener lo más probable pues temperaturas de 13, 12 grados. Es así, o sea, es muy agradable para dormir, era genial. Pero ahora ya no. Llevamos aquí, pues eso, una semana que no afloja, que no afloja. Por cierto, voy a echar un traguín de agua y os voy a poner un par de consejos, así aclaro la voz. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Y ahora también en el YouTube podéis hypear, que no sé qué es, pero creo que hay un botón ahí que le dais y no sé qué pasa. Bueno, eso. Bueno, continuamos con esto que os estoy diciendo. La cuestión es que hay que adaptarse porque es que el clima está roto. ¿Y estamos adaptadas y adaptados? ¿Lo estamos? Vamos a ir analizando punto por punto. Por ejemplo, porque como os digo, ahora mismo tengo diferentes ecosistemas, zonas que puedo, digamos, analizar. Ciudades. Las ciudades están adaptadas a la ola que se nos viene encima de un clima absolutamente diferente y en una zona que se ve atacada por la desertificación, como es la península ibérica. ¿Están las ciudades adaptadas? Bueno, es que os voy a contar otra cosa que he hecho esta semana. Yo no suelo consultar nada de la inteligencia artificial. No. Pero no es algo que no conozca. En el teléfono tengo una aplicación que es de la inteligencia artificial, DeepSeek, esta inteligencia artificial china. Por probar, para preguntarle algunas cosas, ver un poco cómo funciona. Es realmente muy curioso. Y esta semana le pregunté le hice preguntas acerca de, en función de las situaciones geopolíticas, las situaciones climáticas a nivel global, a diferentes situaciones socioeconómicas, climáticas y etcétera, cómo ve el mundo, cómo será la evolución en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y realmente me comentó varias cosas esa inteligencia artificial muy potentes, podríamos decir, ¿eh? De hecho, estoy abriendo ahora mismo la aplicación para ver algunas cosas que me comentó. Y claro, es que hay cosas relacionadas con el clima que es que, por ejemplo, os voy a leer una cosa que me dijo. Emergencia climática. Y lo señala ya como un punto crítico. Punto crítico. Y comenta: calentamiento irreversible. 66% de probabilidad de superar 1,5 grados antes del 2027, con eventos extremos anuales, megasequías, inundaciones costeras. Puntos de no retorno, riesgo de colapso del Amazonas, y esto significa un 20-40% de pérdida de resiliencia. Y el deshielo acelerado de Groenlandia. Y esto supone 7 metros, un aumento del nivel del mar, un potencial aumento del nivel del mar de 7 metros. De 7 metros, ¿eh? 7 metros es, pues que, hay países enteros que se van al garete, países insulares,
y muchas zonas costeras de muchas zonas del mundo se van al gua, ¿eh? Por ejemplo, Países Bajos, bueno, en fin, o Nueva Orleans, sitios así, en fin. Después, una transición energética desigual, que también lo relaciona con la emergencia climática. Bueno, en fin, quiero deciros, bueno, también señala que va a haber muchos movimientos poblacionales, refugiados climáticos, bueno, en fin. A lo que voy, estamos adaptadas y adaptados a esto que se nos viene. La respuesta yo creo que todos y todas la sabemos, no. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque incluso lo más básico que es un árbol, hay muchos ayuntamientos aquí en España, que es desde donde grabo esto, que parece que han declarado la guerra a los árboles. Parece que han declarado la guerra a los árboles. Y ahora mismo tener un árbol es tener un tesoro. Es tener un tesoro. ¿Por qué? Porque si os voy a intentar analizar otro ámbito en el que suelo moverme, que es mi huerto, o diferentes huertos y demás, el sombreo va a ser la clave, ¿eh? La clave de todo es el sombreo. Yo llevo intentando implementarlo durante los últimos 3 años y claro, ¿qué estoy implementando? Pues árboles. Pero claro, los árboles llevan su ritmo, y los árboles necesitan pues una evolución y tienes que implementar especies de un crecimiento medianamente rápido porque estamos en el 2025 y yo tengo la percepción que en el 2030 no vamos a conocer el clima ya. Bueno, ya casi no lo conocemos con respecto a hace 5 años. Pues en el 2030 peor. Y entonces, quiero decir, necesitamos árboles, necesitamos sombreo, necesitamos asociaciones de cultivos que se den sombra los unos a los otros y bueno, en fin. ¿Tenemos los huertos adaptados a lo que se nos viene encima? No lo sé. Creo que no, pero deberíamos de estar empezando a implementarlo. Digamos, más lugares que deberíamos de empezar a adaptar a las nuevas circunstancias climáticas que se nos vienen encima. En la naturaleza, los bosques, las zonas matorralizadas, en fin, las zonas esteparias que hay, que también son necesarias. Es decir, no solo pensemos en naturaleza como un bosque clímax, es igual de naturaleza una estepa. Hay muchas especies esteparias maravillosas, como la butarda, por ejemplo, el abetoro, perdices, codornices, en fin, todo ese tipo de fauna y bueno, y mucho más. Por ejemplo, por ahí viven muchos mustélidos, por ahí viven muchos conejos, por ahí viven muchos roedores, aves rapaces, en fin. Eso también es naturaleza, pero todo eso está adaptado a las situaciones que vamos a vivir. Pues me temo que no, tampoco. Porque, por ejemplo, los bosques tienen muchas zonas pues con mucho combustible, que una chispa te prepara un lío, ¿eh? Y recordando, por ejemplo, episodios del podcast que hemos ido o que he ido grabando y vosotras y vosotros lo habéis ido escuchando, os recomiendo que escuchéis el episodio en el que hablo con mi primo, con mi primo Alfonso, agente medioambiental, que es un crack en la extinción de incendios, en la dirección de ese tipo de momentos críticos, y nos hablaba de los 330. ¿Y eso qué es? Pues los 330 supone que cuando hay más de 30 grados, menos del 30% de humedad y más de 30 km por hora de velocidad del viento, esos 330 suponen pues un pasaporte directo hacia un incendio de sexta generación o de un incendio a unos niveles que directamente son no se puede apagar. Entonces hay que proteger, hay que contener, hay que evacuar zonas hasta que esas circunstancias de 330 acaben para efectivamente ya intentar hacer un ataque para intentar apagarlo, apagar ese incendio. Pero claro, ¿qué pasa? Que el monte está lleno de
de material vamos, que está esperando una chispa, un rayo. No hace falta que vaya un pirómano, que encima también, claro, nos gusta echar cerilla. En muchas zonas hay una cultura del fuego, como en Galicia, como en Orense, como en el Bierzo, pues hay cultura del fuego y se prende y, bueno, en fin, desastres, se generan desastres medioambientales. Entonces, pues bueno, ¿estamos adaptadas y adaptados a eso? Creo que no. Pero tampoco pensemos que ese tipo de adaptaciones pasan por una, no sé, implementar medidas de absoluta innovación o tecnológicamente increíbles. Pues, no. Yo ahora mismo que, por ejemplo, estoy estudiando y estoy metiéndome un poco en el rollo del asunto pastoril, de la transhumancia y de todo eso, la gestión de los montes a través del ganado y de un pastoreo racional, un pastoreo rotacional, un pastoreo que no sobrepastoree, pues eso evitaría muchos incendios. O no todos, por supuesto. Las ovejas no son bomberos, pero sí que a lo largo de todo el año, si hay una gestión de los montes racional, pues podemos evitar muchos de esos incendios veraniegos, o por ejemplo, esa gestión mantendría abiertos ciertos caminos que después favorecerían el acceso de los bomberos forestales para extinguir más rápidamente un incipiente incendio, por ejemplo. Por supuesto, eso daría vida a las zonas rurales que al final son foco también de incendio, por ejemplo, si vamos a este tipo de cosas. Pero las casas están preparadas. ¿Tenemos las casas preparadas para soportar estas olas de calor que vivimos? O, por ejemplo, cuando lleguen septiembre, octubre y las capas de aire frío del norte del planeta se descuelguen y se encuentren con la zona tan cálida que tenemos aquí y se generen danas como la que terriblemente se vivió en Valencia y en partes de Albacete, que vivimos aquí. Cuando suceda eso, porque va a volver a suceder, ¿eh? Eso es así. Mucho calor aquí, aire frío del norte, se encuentran y tenemos unos torrentes de agua increíbles. Se pueden llegar a vivir situaciones de lluvias que igual son 600 litros por metro cuadrado en 4 días. Es que eso es lo que llueve en un año en esas zonas, o no sé. Quiero decir, eso lo vamos a vivir y probablemente lo vivamos pues en una gran capital. Bueno, ya ha ocurrido. O sea, ya no solo en este año pasado en Valencia, estuvo cerca de caer toda esa tromba en Valencia capital. Pero es que no se habla tanto, pero el año anterior, es decir, hace 2 años, hubo una tormenta, una dana, una gran tormenta que se llamó, como yo, Daniel, la tormenta Daniel del 2023 creo que fue, que arrasó Grecia y después se recargó en el Mediterráneo, que está a unas temperaturas alucinantes, y fue a Libia y arrasó Libia, y creo que hubo 20.000 muertos. Pero bueno, claro, como ese tipo de noticias aquí nos dan igual, total, pues nada. Que se mueren 20.000 personas en Libia, ¿qué más da? Hombre, no lo hablamos y fuera. Pero es que eso ocurrió. Entonces, quiero decir, ¿estamos preparados como sociedad y todo esto para este tipo de acontecimientos? No lo sé y creo que todas y todos, y aquí vamos a intentar girar un poco este clima negativo, nunca mejor dicho, de este episodio, a intentar buscar soluciones que podamos implementar todas y todos. Y es verdad que ahora podéis decir, vale, pero es que nuestro pequeño granito de arena, ¿qué va a suponer? Bueno, pues puede que suponga algo puede que suponga. Por ejemplo, en vuestros huertos y huertas, huertos y huertas, hay veces que, no sé, a mí siempre me gusta llamar al huerto huerta, porque me parece que da fruto. Y me parece que el término, o sea, el hablar del huerto en femenino, como huerta, a mí me gusta más, pero me sale huerto. En fin, huerto o huerta. La huerta,
que podamos manejar nosotras y nosotros, pues ahí podemos tener ya un impacto. ¿Cómo? Pues intentar pues que siempre haya una cubierta vegetal, intentando plantar árboles, que lo más probable es que haya árboles que nosotras y nosotros no disfrutemos la sombra o el fruto, pero estamos dejando un futuro mejor, porque ya sabéis que aquí se habla en base a la permacultura, porque yo soy permacultor, y el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y el reparto justo, entendido como un futuro mejor, son clave en la permacultura y, bajo mi punto de vista, son clave para diseño de sistemas humanos que sean más resilientes y que tengan una mejor adaptación a ese tipo de acontecimientos climáticos que vamos a vivir, sí o sí. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, si tenemos una huerta y podemos tener ahí un manejo, pues podemos tener un impacto positivo y que sea resiliente, que genere resiliencia, que sea más adaptable a las circunstancias y, bueno, cosas así. Nuestras casas pueden también ser adaptadas a ese tipo a nuevas circunstancias. Pues ¿por qué? ¿Cómo? Pues ¿cómo tenéis no sé, los balcones de vuestras casas, de vuestros pisos, o cómo tenéis las ventanas de vuestras casas? ¿Tenéis plantas? Poner plantas. Una madreselva en un balcón, eso siempre es una gloria. Ese aroma dulce y fresco en la tarde-noche del verano, eso es gloria bendita. Mejor que tener nada, pues podemos poner plantas, por ejemplo. Se puede hacer, poner plantas. ¿Qué supone? Bueno, pues algo supone. Mejor que tener ladrillo será tener una planta, ¿no? ¿Nos parece? Por ejemplo, o podemos, no sé cómo decir, en lugar de dejar las persianas para arriba, ponerlas para abajo e intentar climáticamente generar... Bueno, no sé, se me pueden ocurrir muchas cosas o tener algún tipo de gestión del agua que evite un gasto superfluo, no sé. Hay muchas cosas que podemos ir implementando que pueden generar un futuro mejor y que pueden adaptarnos a circunstancias que pueden ser negativas. Por ejemplo, os voy a decir una cosa que yo he hecho el último año. Compré un bidón de 100 litros. Yo ahora mismo en casa siempre tengo un bidón de 100 litros de agua, siempre potable, porque nunca sabes cuándo va a faltar agua y, bueno, no sé. Quiero decir, podemos hacer cosas que nos adapten un poco a circunstancias que podemos vivir que no son agradables y no sé. Yo creo que ya llevo casi 40 minutos divagando sobre este tipo de cosas y fíjate, Fidel, si me ha dado tu comentario para hablar y no de puerros precisamente, ¿eh? Así que no sé. Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué opináis acerca de todo este tipo de cosas? Un episodio hoy un poco denso de más, teniendo en cuenta que mis episodios veraniegos suelen ser un poco más fresquitos. Pero bueno, hay veces que me surgen este tipo de temas y en la cabeza, y el comentario de Fidel me hizo pensar y he estado reflexionando acerca del tema largo y tendido. Y realmente me apetece saber vuestra opinión, me apetece conocer qué opináis al respecto de todo este tipo de cosas que os planteo. Podéis hacerlo en el YouTube, podéis hacerlo en iVoox, podéis hacerlo allá donde podáis, creo que en Spotify también podéis comentar, etcétera, etcétera. Pero dejadme en comentarios porque es interesante, creo que nos va a dar para reflexionar acerca de este tipo de cosas y seguro que salen más episodios aquí. Así que gracias por vuestro tiempo, gracias por aguantarme y poneros a la sombra, hace mucho calor, hay que protegerse del sol. Chao, gracias.